América Latina llega al final del año enfrentando dos elecciones que pueden redefinir su mapa político. Por un lado, Honduras, que el 30 de noviembre pone a prueba la fortaleza de sus instituciones y la capacidad del país para garantizar un proceso limpio y creíble. Y por el otro, Chile, que el 14 de diciembre se juega un destino profundamente dividido entre dos proyectos de país. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque, con Alejandra Patrone, hoy junto a la hondureña María Dolores Sauceda, del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en Honduras, y a la socióloga e investigadora chilena Natalie Rojas Vilches, doctora en Ciencias Políticas, máster en Estudios Aplicados e integrante de Nodo 21. Lo que ocurra en estas semanas no va a quedar aislado, marcará tendencias, impactará en la región y enviará señales claras sobre hacia dónde se mueve la democracia latinoamericana. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Comenzamos por Honduras, que elegirá al próximo presidente y a sus representantes en el Congreso Nacional y el Parlamento. En esta oportunidad están convocados a las urnas unos 6,3 millones de ciudadanos. ¿Qué se juega en Honduras? Pues sí. Hay posiciones del actual gobierno, ¿verdad? Frente, un gobierno que se llama el socialismo, un socialismo pues que no ha llegado hasta esos procesos con quienes se hizo compromisos, por ejemplo, en el tema de energía, de que esos procesos, los procesos a través de los cuales se otorgan, por ejemplo, licenciamientos ambientales, fueran, más transparentes, proyectos que se instalaran en las zonas, en los territorios de los pueblos indígenas también, donde ellos habitan, pues también se llegara a consultar, que hubiera un proceso también en el tema de la consulta previa, libre e informada, que hubiera, un mayor acercamiento, pero en las últimas fechas esto ha habido un mayor distanciamiento con esas organizaciones o con los territorios. Está en juego precisamente este tema de la energía, donde también en Honduras sigue la crisis por este tema, una crisis que viene, arrastrándose de décadas, continúa en el actual gobierno y se prevé que proyectos que están siendo actualmente, por ejemplo, están parados, se han vetado, gracias a la lucha de la gente en los territorios, se prevé que se cambie la apuesta, ¿verdad?, del capital, por ejemplo, que puedan invertirse desde estas instancias del BID o del Banco Mundial en proyectos de generación de energía, ¿verdad?, que también eso genera crisis en los territorios donde hay también puntos críticos hacia estas instancias. Ahora se está viendo que el proyecto al final de extractivismo, el proyecto de generación de energía y de las mismas formas, utilizando las mismas formas, se está haciendo ahora ya no a través, por ejemplo, o utilizando capitales y acercamientos con las instancias que ya mencionaba, sino se va para el otro lado, a China, por ejemplo. Los acercamientos que se hacen desde los gobiernos con las potencias, con las denominadas potencias, y entonces al final nuestros bienes naturales quedan en manos siempre, del que tiene el capital denominado plata, dinero, ¿verdad? Para generar más dinero. Porque aunque en el país a inicios de este gobierno se implementó una ley de energía, se reconoció la misma energía como un derecho humano, pues no ha quedado más allá que eso, pues de que hayan buenas intenciones tal vez de algunos funcionarios, de algunas instituciones, pero que no se ha concretado, en un proyecto de país y un proyecto que esté cerca de la gente. Entre otras cosas, que se puedan estar jugando en este gobierno, que busca también, pues, continuar en el poder, está participando, y es, a través de la candidata Rixi Moncada, que es una de las candidatas con mayor posibilidades de ocupar la presidencia en el país. ¿Y qué nivel de confianza hay actualmente en todo este proceso electoral y en el Consejo Nacional Electoral? Alejandra,
con voz propia y con voz de la gente que viene participando en el proceso, ahora ya no solo como observadores, como espectadores, sino también directamente nuestra organización ha apostado junto a otras organizaciones territoriales que tienen base, digamos, a nivel de los territorios, hemos apostado a participar en el proceso electoral con candidaturas que hemos denominado independientes, en un proceso que hemos iniciado y que sabemos que no termina acá, con la negación que hizo el Consejo Nacional Electoral a nuestras candidaturas. Teníamos participando, siguiendo todo el proceso requerido por el Consejo Nacional Electoral. Todo el proceso lo cumplimos. Presentamos las candidaturas, con todos se hizo algunas correcciones, pero al final de las 6 candidaturas que estábamos apostando, desde estos espacios solamente una fue inscrita. Eso nos genera a nosotros mucha falta de credibilidad, ya que hemos seguido todo el proceso. Nos involucramos precisamente por eso, porque queremos saber cómo se están haciendo las cosas, por qué a un partido lo dejan fuera. Entonces, nosotros ya sabemos, por ejemplo, no conocemos la realidad de esos otros partidos que se quedaron fuera, pero sí conocemos la realidad y el trabajo que hemos hecho desde la organización en los territorios, yendo casa a casa a la recolección de firmas, que es uno de los requisitos para la inscripción de las candidaturas como la que mencionaba en San Pedro Sula. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que nos pedían 5.000 firmas, se presentaron 6.000 firmas? En ese proceso han dejado fuera la candidatura cuando el proceso todo este proceso para la inscripción fue tan riguroso. Esta apuesta que se hacía desde la capital industrial de Honduras, San Pedro Sula, con Víctor Fernández en esta candidatura, nos dice mucho a nosotros, que los intereses que se están jugando ahí, al final sí hay acuerdos, aunque mediáticamente nos presenten un desacuerdo entre los 3 candidatos representantes de los 3 partidos minoritarios, el Partido Nacional, el Partido Liberal, que son los 2 partidos que han gobernado Honduras. Y en este proceso que se sumó, en esta contienda nueva electoral, que salió vencedor el Partido Libre, que es un partido, digamos, emergente, y que ahora forma parte de un tripartidismo, que al final nosotros lo llamamos igual bipartidismo, que se reparten cuotas de poder y se reparten también los intereses del país, las instituciones. Hay negociaciones y en las que nosotros no cabemos. Entonces, por eso dejan fuera a estas candidaturas y aunque no conocemos las realidades de los partidos que han quedado fuera, pues entendemos también que hay intereses, ¿verdad? Ya que han venido creciendo en ganar, digamos, espacios de participación, especialmente en el Congreso Nacional. Entonces, desde la realidad, desde lo que conocemos, a nosotros nos genera poca credibilidad y en la opinión pública también pues va creciendo esta credibilidad o baja credibilidad que pueda tener ante estos resultados y ante lo que ocurre pues en el país. Hablabas desde el conocimiento que hay al recorrer los territorios, ¿no? Tú decías, bueno, vamos casa por casa. En esa recorrida, ¿con qué se han encontrado? ¿Cuáles son las principales demandas sociales y hasta políticas que deberían estar en el centro del debate del país? Bien, la gente le apostó por mejoras en el tema, por ejemplo, de seguridad. Recuérdese que Honduras viene siendo reconocido también a nivel mediático y a nivel, pues, en la realidad, tenemos un expresidente preso en Estados Unidos por narcotráfico. Entonces, es imposible que el país, digamos, sea un país ante esa realidad y ante ser corredor del narcotráfico, que tengamos, digamos, condiciones de paz en el sentido de la seguridad ciudadana. Eso era una de las demandas mayores de la población, que pudiéramos tener menos violencia en el país, que pudiéramos vivir con menos violencia. Eso no ha ocurrido, aunque las estadísticas en el país dicen que han bajado las muertes violentas, pero la vivimos en carne propia en los pueblos, en los territorios. El tema de la energía es otro tema que hemos venido acarreando esta crisis por décadas. No se ha resuelto este tema.
¿Qué hace falta al gobierno? Sí, de principio había una apuesta, había una propuesta, hubo un acercamiento con la gente en las organizaciones que hemos venido luchando porque la energía sea de verdad un derecho para todos y que los procesos a través de los cuales, digamos, se concesiona nuestros bienes naturales sean procesos que dejen mejores condiciones para los territorios, para los municipios, pero no ha ocurrido nada de eso, Alejandra. Enfoque. Y de Honduras nos vamos a Chile, porque Enfoque entrevistó a la socióloga e investigadora chilena Nathalie Rojas Vilches para profundizar en este tema. El país elegirá su próximo presidente entre el ultraderechista religioso José Antonio Kast y la comunista Janet Jara. La entrevista. Mira, vemos que Janet Jara, su candidatura fue una candidatura primaria, es decir, hubo mucho diálogo, hubo una competencia electoral y logró reunir a fuerzas políticas que no estaban en la candidatura desde los años 90, ¿ya? O sea, su candidatura a nivel de partido va desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, y además otras figuras políticas que están por fuera de este espectro, como el alcalde Toledo, que es el alcalde de Puente Alto, que él es un alcalde independiente izquierda con una alta votación. Entonces ella viene como a encarnar este proyecto que reúne a la izquierda y al progresismo, tiene más de 300 medidas concretas en su programa que hablan de fortalecer al Estado, ¿cierto? Derechos a las mujeres, regular la migración, ¿cierto? Siempre con un enfoque de derechos humanos, ¿ya? Y vemos el frente a José Antonio Kast, que tiene un programa de ultraderecha, y curiosamente lo hemos visto que a la hora de ir a los debates, comete muchos errores a la hora de defenderlo. No maneja cifras económicas, habla de generar un ahorro de 21.000 millones de dólares, y eso solo es posible a través de recortes. Entonces, muchas veces se le ha increpado desde el sector Janet Jara de qué va a recortar: la gratuidad en educación, la universalidad de la salud, el presupuesto de los colegios administrados por el Estado de todo un año. Es decir, no tiene claridad económica con respecto a solo si hay claridad de que sus medidas, por ejemplo, migratorias, son punitivas. Habla de expulsar a toda la población migrante. No tiene claro cuánto va a costar, ¿cierto? Entonces, vemos como que tenemos una candidata como Janet Jara que ofrece propuestas concretas para el mejoramiento de la vida de las personas, y de mano a José Antonio Kast, que tiene propuestas que son bastante fantasiosas, porque muchas veces el papel, digamos, la escritura da para mucho, ¿no? Pero en cuanto a propuestas, al cómo va a llegar a las propuestas, no está explicitado en su programa, y ni siquiera sus asesores económicos han sido capaces de aclarar de dónde va a recortar por esos 21.000 millones de dólares, que no estamos hablando de una mesada. Estamos hablando del presupuesto de la nación de un año completo. ¿Qué lugar están ocupando en estas elecciones el proceso político y social iniciado en el estallido de 2019? Es súper interesante la pregunta que tú nos haces, porque lo que pasó por el estallido social fue que surgen ciertos diferentes cuestionamientos, tanto al sistema político, ¿cierto?, al cómo se administraba la política hasta ese momento, y que hemos visto que en la actualidad son temáticas que no han sido completamente, son deudas que el gobierno no tuvo la capacidad de saldar, y que probablemente no, estemos, ¿cierto?, a muchos años de generar de saldar esas deudas, ¿ya? ¿Y qué nos dicen los instrumentos de medición nacionales? Que a la gente le sigue preocupando la salud, le sigue preocupando la educación, le sigue preocupando que los políticos no se pongan de acuerdo entre ellos y no le respondan, ¿cierto?, a la gente, porque el Estado no está llegando, ¿cierto?, a todos los lugares, a todos los estamentos sociales. Entonces, ahí vemos que la ciudadanía chilena sigue manifestando que tiene las mismas carencias previas. Estamos en otra coyuntura, ¿cierto? No hay gente en las calles manifestándose, pero lo que hemos visto a través de diferentes estudios es que la gente es pragmática. ¿Y qué quiero decir con esto?
que la gente quiere y va a votar por aquella persona, por aquel candidato o candidata que la convenza que le va a mejorar la vida de manera concreta. Entonces no se va a ir por un candidato que le ofrece cosas muy soñadas, ¿cierto? O cambios que sean absolutamente eh, radicales y que suenen a fantasía, sino que va a votar por aquella medida que aunque sea pequeña, le haga vivir mejor. Y eso tiene mucha relación con el tema del estallido social, porque el estallido social fue la expresión de una sociedad muy cansada de una desigualdad que se arrastró durante décadas, disfrazada de este discurso del progreso, ¿no? Entonces lo vemos muy latente en la sociedad y por ende es bastante complejo el análisis porque vimos que hubo un cambio totalmente radical en el mapa electoral a la hora de... Hubo un cambio cuando empieza el proceso constitucional, ese plebiscito de entrada que nos hizo tener el proceso fue un voto voluntario. Y el de salida fue un voto obligatorio, que cambió absolutamente el mapa. Y eso es lo que nos tiene con bastantes como muy expectantes, ¿no? De lo que pueda pasar este día 16, que en caso de que, por ejemplo, la derecha tuviese como un colchón de votantes muy amplio, en el caso significaría que las propuestas o aquellas demandas de la población que se cristalizaron al calor del estallido han desaparecido. Todo lo contrario, siguen ahí, pero resulta que como Chile es un país, una cultura que vota de manera pragmática, están viendo en ciertas propuestas eh, una solución mucho más rápida, ¿cachai? Mucho más corta a los problemas que sienten, ¿cierto? Que se están manifestando y que han ido mutando en el orden de prioridad. Ahora vemos que la seguridad, por ejemplo, es algo muy prioritario de la sociedad chilena y que antes no estaba. Antes la educación y la salud eran algo que estaban muy en la palestra. Ahora siguen apareciendo, pues la seguridad ha desplazado, ¿cierto?, a otra serie de demandas que siguen siendo estructurales, pero la seguridad de manera coyuntural se ha tomado mucho más el debate y la preocupación de chilenos y chilenas. Mencionabas más temprano la propuesta de CAS del recorte de los 21.000 millones de dólares, sin decir de dónde va a sacar el dinero y en un claro impacto hacia las políticas sociales, ¿no? Vivienda, salud, educación. Eh, ¿Qué pasa en Chile con la tendencia regional de gobiernos más conservadores y que sí hacen recortes y bastante profundos justamente en las políticas sociales? Sí, yo creo que también tiene mucho que ver eso con el discurso de la migración Ujú. y el cómo se ha afrontado la crisis migratoria en nuestro país. Eh, Lamentablemente, estas fuerzas de derecha tienen muchos discursos grandilocuentes, ¿no? Y bastante punitivos hacia la migración. Y que para el votante chileno eso sería, ¿cierto?, una forma mucho más rápida de ponerle solución, o al menos así lo venden como producto de marketing, su programa en torno a la migración. Entonces, eh, yo de manera personal creo que al día de hoy existe la posibilidad de que exista que la ultraderecha tenga un alza de votos muy importante y se condice justamente con lo que está pasando en toda la región y no solo latinoamericana, o sea, es cosa de que miremos a Europa, donde también estos fenómenos están sucediendo y que son pospandémicos además, pero que sin duda no dejan de preocupar, porque hay como esa contradicción, ¿no? Son gobiernos bastante autoritarios y que además derechamente están proponiendo recortes de, de lo que son los derechos sociales. Ujú. Entonces tenemos por un lado un votante que dice que es pragmático, que quiere solucionar sus problemas, pero también está prefiriendo aquellas personas que están proponiendo unas medidas, sobre todo en políticas migratorias, que son punitivas y en seguridad también. Entonces, eso nos habla del cómo la sociedad chilena, ¿cierto? O latinoamericana ha cambiado mucho desde el 2020 hasta la actualidad. O sea, todo lo que fue la pandemia y todas estas oleadas migratorias que han surgido y que los estados han recreado, ¿cierto? Este como enemigo interno a costa del migrante, como el migrante que te roba tus derechos sociales.
hemos visto este tipo de movimientos electorales que no dejan de ser llamativos. O sea, la última, yo veía una encuesta de agosto de aprobación del presidente argentino y seguía teniendo un 40% de aprobación a pesar de todas las medidas del cómo estaba o cómo se ve desde aquí, ¿no? La administración económica y además vimos el tema del resultado electoral que tuvo hace 2 domingos atrás. Entonces no deja de ser llamativo porque son gobiernos, como te digo, que son punitivos, que hacen recortes sociales y que así toda la población les sigue votando. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Es momento de despedirme, consultarlos antes sobre cómo creen ustedes que se desempeñarán estas dos votaciones en la región. Estamos hablando de Honduras primero el 30 de noviembre y Chile luego el 14 de diciembre. Suscríbanse a Enfoque y dejen sus comentarios que los leo. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia.